Desde el inicio de los tiempos, los seres humanos siempre han querido jugar a ser Dios, pero desde hace unos años parece que tenemos las herramientas para lograrlo. ¿Se imagina usted poder hacer una copia de Hitler, de Pablo Escobar o de Stalin? O tal vez crear una copia exacta de la Madre Teresa, Stephen Hawking o Einstein. Bienvenidos esta noche a los misterios de la clonación en Red Más. Inmortalidad, espejos, réplicas, sueños y pesadillas que duermen entre océanos del tiempo, quimeras que los antiguos veían proyectadas en el cielo en la constelación de Géminis, que representa a Castor y Pólux, los hermanos que desafiaron a los dioses y que por insolencia fueron destruidos por Zeus. Mitos que reflejan nuestro deseo de jugar a ser dioses, dominando a la naturaleza. Mitos que científicos han convertido en realidad al clonar a miles de ovejas, vacas, ratones, cabras, perros y simios en las últimas décadas. Prácticas que fueron prohibidas en humanos por la ONU en el año 2005, a quien ha desafiado la empresa Clonate, ligada a la secta raeliana que cree que seres extraterrestres viven entre nosotros y que asegura haber clonado seres humanos desde el año 2002. Estoy muy contenta de anunciar que ha nacido el primer bebé clonado. Ella nació ayer a las 11:55 am en el país donde nació. No daré más información detallada sobre su ubicación. Ella está bien. La llamamos Eva. A pesar del entusiasmo de estas palabras, la mayoría de científicos han considerado que se trata de una estrategia para engañar a los seguidores de la secta. En enero de 2008, el Dr. Andrew French de la compañía de biotecnología Steam Agent anunció que había logrado crear 5 embriones humanos que fueron destruidos. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿existen los clones humanos? ¿Grupos poderosos y conspiradores podrían estar manipulando a la humanidad? Acompáñenos esta noche a descubrir los misterios de la clonación. Seres humanos que pueden ser replicados. Es posible, señores, que en este momento de la historia haya personas así, a su lado, caminando, gobernando. Es posible que existan conspiraciones alrededor del mundo donde los jefes o los líderes de países y de empresas no sean más que réplicas y copias. Ustedes han visto ahí a una de las señoras representantes de una empresa que se llama Clonate, que es una empresa ligada a un movimiento que se llama el raeliano, el movimiento de Rael. El movimiento de Rael es un grupo religioso, una especie de secta, si ustedes lo quieren decir así, que piensa o que está segura de que los seres humanos fuimos creados por seres extraterrestres y que todos nosotros no somos sino un experimento de esos seres de las estrellas, y por eso ellos copian otros seres humanos. Vieron que llaman a la primera bebé clonada Eva. ¿Es posible que exista? ¿Ustedes creen que existe esta Eva? Si ustedes piensan que sí o que no, los invito a que nos lo digan con el numeral de hoy que se llama Clonación Más Allá. Clonación Más Allá. Todos sus comentarios serán bienvenidos y vamos a leerlos aquí en vivo y en directo en pocos minutos. Pero también me acompaña para hablar del tema de hoy el maestro, el doctor, el señor filósofo y también tiene una maestría en victimología, Hernán Bueno. Muy buenas noches, Hernán. Buenas noches, Esteban. Encantado nuevamente de estar aquí en este programa. Buenas noches a los televidentes y qué bueno poder conversar de temas tan interesantes en una noche de domingo como la de hoy. ¿Qué piensa usted de los clones, de la clonación? Definitivamente es un fenómeno que la ciencia en este momento pues está, digamos, en el culmen, en donde la posibilidad de clonación humana ya es casi que una certeza. Además de ello, pues como lo veíamos en la nota,
esa necesidad de jugar a ser dioses, de poder multiplicar la vida humana por maneras que no sean las de reproducción humana normal, están asociadas a todos los mitos desde casi que 5.000 años antes de Cristo, siempre. ¿Usted cree, doctor Bueno, que los clones humanos son una realidad o que es solo hipotética? O sea, tenemos la tecnología, ya lo sabemos, pero ¿usted cree que puede haber clones en este momento humanos vivos? Yo diría que sí. Definitivamente hay una serie de historias que en este momento pertenecen a ese plano de lo mítico, de confabulaciones, de conspiraciones, pero creo que cuando, como dice el dicho, ¿no? Cuando el río suena, piedras lleva. Ahí hay algo. Sí, y nuestro equipo de trabajo, Joana Arenas, ha preparado una nota en la que nos explica qué es la clonación, cuáles son las principales técnicas. Quiero que ustedes también nos cuenten historias. Había gente que estaba tuiteando hace unos segundos diciéndome que sí habían clones. Si alguno de ustedes tiene la certeza y conoce algún clon humano, pues cuéntenlo. Y observen la siguiente nota en la que les contamos cómo se hace. ...24 de abril de 2005, Corea del Sur, nace Snoopy, el primer perro clon de la historia. Aunque pareciera sencilla, la clonación es un proceso complejo en el laboratorio. Para conseguir solo una copia viable, los científicos de la Universidad Nacional de Seúl, que crearon Snoopy, tuvieron que transferir 1095 embriones a 123 hembras e invertir más de $10 millones en la investigación. Y es que de eso se trata la clonación, de producir de manera artificial varias copias de un mismo individuo, que resulta totalmente idénticas al organismo donante. En la actualidad, existen diversas técnicas desarrolladas en los últimos años que han permitido avances asombrosos, como los producidos por la corporación Viagen, que vende vacas y caballos clonados prometiéndole a los compradores aumentar la producción lechera y de carne. Pero este no es el único producto de Viagen. Por $85.000 promete entregarle a sus clientes una copia exacta de su mascota. Es más, aseguran tener la capacidad de clonar cuantas copias usted quiera de su perro o gato, siempre y cuando tenga con qué pagar. Esta es gelatina, un cachorro clonado. Vi la información navegando en internet y honestamente estaba como en shock. Pensé que era increíble, no tenía idea que la clonación era realidad. Pensé que era algo descabellado. Ver el cachorro clonado es verdaderamente asombroso. En Colombia, narcotraficantes han testificado que Terremoto, propiedad de Pablo Escobar y uno de los caballos más costosos de la historia, que además fue mutilado por los enemigos de su dueño, fue clonado y sus copias se encuentran ocultas en alguna hacienda de Antioquia. Ante este panorama, y aunque la clonación humana está prohibida, ¿es posible que existan clones humanos? ¿O cuánto falta para que alguien rompa las reglas? Existen reglas, señores, que dicen que no se pueden clonar seres humanos, pero ya se ha clonado de todo. Ustedes vieron estas empresas que clonan animales que son mascotas o animales que se utilizan para la ganadería. Es extrañísimo, pero en este momento en muchos lugares del mundo personas adineradas pagan miles y miles, millones de pesos para que su perro sea copiado con la esperanza de vencer la muerte, con la esperanza de que su mascota nunca muera. Y ustedes vieron los testimonios. Doctor Bueno, esto de clonar mascotas era algo de ciencia ficción. Había una película, yo me acuerdo, había una película que se llamaba El Sexto Día, con Arnold Schwarzenegger, por allá, que él mismo era un clon, y que todo era por una empresa que se llamaba Replicate o algo así, que hacía... El perro se está muriendo, entonces lo clonaban. Sí. También hay gente que en los años 60 escribía novelas, como Un Mundo Feliz, que hacían, de Aldous Huxley, que hacían a las personas y a los animales en tubos de ensayo. ¿Estamos llegando a ese mundo en que yo tengo un perro y ya está viejito y voy y lo clono y me dan uno igual? Sí, definitivamente se está en esa condición. Aquí lo que hay que detallar es que físicamente el animal es réplica genética de su antecesor.
Pero curiosamente también en el comportamiento animal existen los matices en cuanto a crianza, que no va a ser siempre el mismo animal que se tenía antes. Es muy curioso eso. O sea, para que entiendan los televidentes, las personas que les gustan estos temas de misterio aquí en Más Allá, yo puedo clonar un perrito, Cierto. que es mi perrito, pero es igualito. Físicamente Sí. tiene el mismo pelo, si tiene un lunar, tiene el mismo lunar, Exactamente. es exactamente igual, pero se va a comportar distinto. Es curioso. Y muchísimo más entonces podríamos destacar en seres humanos, en donde aspectos de crianza, de cultura, de contexto, pues nos harían completamente diferentes. En tu introducción, por ejemplo, tú anotabas sobre la posibilidad de clonar seres como Hitler o la Madre Teresa, pero muy probablemente tendríamos réplicas físicas de ellos y no en su aspecto psíquico. Doctor, bueno, ya vamos a mostrar esto después de comerciales, pero quiero decirles, si yo clonara a la Madre Teresa y la someto todos los días, en vez de poderle rezar, le pego desde niña, la calveo, le saco un ojo y la torturo, no va a ser la misma Madre Teresa, va a ser otra persona. Totalmente. Tiene que ver la socialización. Todo el proceso de psicologización que se tiene con la cultura y con la sociedad. Bueno, señores, nos vamos a comerciales y ya volvemos porque les vamos a contar una historia. ¿Qué tienen que ver los nazis con los clones? Ya volvemos en Más Allá. Continuamos aquí en Más Allá y veo que están súper activos. Vea, está Adrián Tepes, está por aquí Diana Hernández, Andrés Mejía, ingeniera Juanita Banana, está Magno, emperador de las joyas. A todos ustedes muchas gracias, sigan tuiteando con el numeral Clonación Más Allá. Hay un mito extendido en el tiempo, un mito que habla de que los nazis, en su afán por crear la raza aria y la raza superior, investigaron en la genética y llegaron a clonar seres humanos. Un mito que les contamos en la siguiente nota. En 1997 el mundo cambió. Científicos del Instituto Roslin de Escocia anunciaron que habían logrado clonar a una oveja a partir de una célula de un ejemplar adulto. El animal creció y fue llamado Dolly, despertando los sueños y pesadillas de la humanidad. Temores que nos recuerdan uno de los momentos más oscuros de la historia, la Alemania nazi. Y uno de los médicos más funestos de todos los tiempos, Joseph Mengele, el ángel de la muerte, que experimentó con gemelos, a los que sometía a terribles torturas, más de 15.000 víctimas, que según historiadores eran inyectados con sustancias tóxicas en búsqueda de la raza superior. Y lo hacía por una sola razón. Los gemelos monocigóticos son clones naturales. Investigaciones que pudo haber continuado en Brasil, a donde escapó luego de terminada la guerra, y que se ven reflejados en la cinta Los niños del Brasil, del director Franklin J. Schaffner de 1978, en la que un médico nazi crea una gran cantidad de clones de Hitler. Pero se enteró de que era teóricamente posible que yo creara algún día no un hijo suyo ni una copia asombrosa, sino un nuevo original. Le entusiasmó la idea. Pero ¿es posible clonar seres humanos con una finalidad específica? ¿Debemos jugar a ser Dios? Es usted quien debe llegar a sus propias conclusiones. Mitos que nos hablan de la Segunda Guerra Mundial, manipulaciones humanas, crímenes de lesa humanidad. Todo eso con el nombre del doctor Joseph Mengele, el ángel de la muerte. Trabajaba con gemelos, como ustedes vieron. Y hoy me acompaña una de las personas que más saben de genética en este país, el doctor Juan José Yunis. Muy buenas noches. Buenas noches. Realmente el tema de los gemelos de Mengele es un mito. No hay ninguna prueba científica de que esto haya podido darse. Para poder tener gemelos idénticos, una forma natural es en los gemelos monocigóticos, en donde una vez se da la fecundación de un óvulo por un espermatozoide, se da una primera división celular y esas dos células luego se separan y cada una se desarrolla como un individuo independiente, siendo genéticamente idénticos. En el laboratorio, en diferentes especies, se ha podido hacer esto, en ranas,
etcétera, en donde uno puede hacer la separación de estas células y generar gemelos idénticos, pero en el humano no es algo que se haya podido demostrar de que eso haya ocurrido. Doctor, los nazis o lo que se habla de los nazis es que estaban buscando la raza superior, que es una falsedad, no hay ninguna raza superior. Pero ellos buscaban algunas características y por eso se enfocaban en los gemelos. ¿Por qué en los gemelos? O sea, el hecho de tomar gemelos es por el hecho de tener individuos que son réplicas, son completamente idénticos en su material genético, en principio, porque ya hemos visto en las noticias recientemente de que factores medioambientales pueden producir algunas modificaciones en el genoma. Entonces, sí, el mito es buscar individuos superiores, lo cual, como ya lo mencionaste, no existe, ya que toda la especie humana tiene el mismo contenido de genes. Lo que tenemos son diferencias en la expresión de esos genes, que es lo que nos da la variabilidad fenotípica, el cambio del color de la piel, del color del cabello, la estatura, etcétera. Me preguntan aquí los tuiteros con una clonación más allá. ¿Es verdad que los gemelos tienen las mismas huellas digitales? No, no es verdad. No. Hay un patrón que se hereda en los dermatoglifos, pero ese patrón se ve modificado, puede verse modificado durante el desarrollo embrionario. O sea, si un dedo de un bebé queda haciendo presión en alguna parte corporal, eso va a generar una deformación en el patrón de los dermatoglifos, de tal manera que las huellas dactilares no son necesariamente 100% idénticas. O sea que un clon no tendría las mismas huellas 100%. Podrían haber variaciones en sus huellas. El patrón general sería similar, pero uno encontraría, si analiza detenidamente, diferencias entre uno y otro. Qué interesante. Doctor, bueno, todo esto que hizo el Tercer Reich y Hitler, en buscar clonar a las personas, estos mitos de clonar a Hitler y no sé qué más, ¿obedecen a qué filosóficamente? ¿Es como la búsqueda de perpetuar un sistema político después de la muerte o es como la búsqueda de dominar a los demás, hacer clones y dominar a los demás seres humanos? Hay un deseo de perpetuarse en el poder de parte de todo dictador, ¿no? Y digamos que estas experiencias, aunque nos resulten más cercanas al ámbito literario que al ámbito formalmente científico, da cuenta de una u otra manera de dos aspectos allí. Uno puntualmente vinculado a toda esa carrera del fascismo que viene de un antecedente eugenésico. La eugenesia en últimas fue lo que abrió paso a toda esa... ¿Qué es la eugenesia, doctor? Bueno, para que lo entiendan todos. Eu, del prefijo latino que significa bueno, y gen, buen origen, del mejor origen, de la mejor raza, entendida por allá desde los primeros criminólogos que investigaban sobre por qué la maldad en el hombre, que estaba asociada supuestamente a determinadas razas. Entonces había que buscar una raza que no fuera malvada, que no fuera mala. Bueno, una cosa terrible. Vea, los tuiteros están escribiendo y les preguntan a ustedes dos que son los que saben del tema. Y ya mismo en producción nos van a colocar la pregunta aquí al aire. Muchos están preguntando lo siguiente, doctor, y también ya estamos hablando de eso. Ahí está. Matt Carlitos, un saludo para él. Dice, tengo entendido que al clonar un ser, no copia la parte consciente, sino que puede tener su propia forma de pensar y ver el mundo que lo rodea. ¿Es verdad? O sea, una cosa es la parte genética y otra es la personalidad. Sí, o sea, lo que uno puede clonar u obtener es una copia genéticamente idéntica, pero eso no quiere decir que esa persona, si se desarrolla en un medio ambiente diferente a la otra, vaya a tener la misma forma de pensar, la misma tendencia política, por ejemplo, o la misma tendencia económica. Eso es modificado por las interacciones familiares y medioambientales y por dónde se desarrolla el individuo. Por ejemplo, si yo clonara a Hitler, supongamos, sí, y se lo diera en adopción desde bebé a una familia de judíos, ¿sería un judío? Desarrollaría allí costumbres judías y la forma de social, la forma de desenvolverse socialmente, no como una persona judía. O sea, la vida histórica no depende de la genética, sino de un montón de cosas. O sea, claro, la genética más otras cosas más. Cultura y civilización tienen allí un impacto muy fuerte sobre
cómo vemos el mundo, sobre cómo nos desarrollamos, cuáles han sido las experiencias previas que hemos tenido para entonces afrontar. Y le hago una pregunta que le había hecho al doctor Bueno hace poco con un video que vimos de una empresa que se llama Clonate, que es de los israelianos, que ellos dicen que clonaron un ser humano. ¿Es posible en este momento clonar un ser humano? No, no hay evidencia alguna de que esto se haya hecho o se pueda hacer. De hecho, hay algunos países en donde está permitido obtener clones, embriones humanos, pero solo se permite su desarrollo hasta un cierto número de días para analizar, para entender cómo es el mecanismo del desarrollo del ser en la embriogénesis, pero no está permitido de que esto continúe. Siempre se ha tenido la noción de que los científicos actúan de manera descontrolada, de que sobre ellos no existe ningún control. Para poder hacer cualquier tipo de experimentos de estos, pues tendría que tenerse la infraestructura en laboratorios, en una institución, y todas las instituciones pues tienen unos comités de ética que se encargan de determinar qué se puede y qué no se puede hacer. Una pregunta rápida que me hacen por Twitter y paso al doctor Hernán Bueno. Me dicen, aquí con el numeral clonación más allá, ¿por qué es difícil clonar un ser humano si se clonan todos los días perros y vacas? Se clonan todos los días, sí, pero no es un proceso que sea muy fácil. Muchas veces cuando nos dan las noticias de que se ha clonado una nueva especie, hace poco oímos la noticia en primates, lo que no nos dicen en la noticia es cuántos intentos tuvieron que hacerse para lograr ese clon en particular. Entonces no son procedimientos que sean completamente eficientes, de tal manera de que si nos dicen que obtienen un clon después de 1000 intentos, o sea, después de haber generado 1000 embriones e implantarlos y solo uno de ellos no es el que llega pues con éxito en el proceso, es algo que no es muy eficiente. Hay compañías que ofrecen el servicio sobre todo para clonar mascotas, perros y gatos, es un servicio que lo vienen ofertando en Estados Unidos desde hace ya varios años y es posible que ya hayan implementado los mecanismos para ser un poco más eficientes en ese proceso, pero no quiere decir que sea un proceso que sea muy fácil de hacer. Doctor Bueno, sobre el asunto de la clonación, porque allá vamos con una pregunta que están escribiendo un montón. Hay una cosa muy interesante, nos dice el doctor Yunis, hay un montón de normas que gobiernan a muchos países. ¿Es posible que haya empresarios y grupos que están debajo de todo esto y que en secreto o en países menos regulados estén experimentando con esas técnicas? Yo creo que definitivamente el fabulario humano nos abre cualquier posibilidad. Y siempre estamos como en esa frágil línea entre la fantasía, la conspiración que se teje al lado de las historias reales. Y esto parece que más que darnos certezas nos confunde, definitivamente nos abre unas dudas enormes que parten precisamente de aspectos que la ciencia ya ha demostrado, pero que el imaginario colectivo amplía de una manera que creo que es exagerada. Sí, uno lo ve en Star Wars, los soldados son clones, las guerras de los clones se llama, y en muchos dibujos animados, en series japonesas, no sé, en el anime, a mí me encanta el anime. Pero bueno, hay una pregunta que nos están escribiendo, por favor, si en producción ahí está. Federicoco nos dice, ¿los clones serían considerados como seres biológicos o seres sintéticos? Por favor, responda o salúdeme. Lo saludo, Federicoco. Doctor, ¿son seres biológicos o seres sintéticos? Es un ser biológico, si existiese es un ser biológico porque es un ser vivo, o sea, es un ser que parte de una célula que está viva, que se reproduce y forma un organismo completo, de tal manera que es un ser biológico. No, allí no hay sintético, no hay absolutamente nada. Ese ser va a depender como dependemos todos del oxígeno, de la alimentación, ¿no? Un ser sintético no tendría dependencia alguna por factores medioambientales para sobrevivir. Y la clonación, señores, también se ha usado para salvar especies de la extinción. Y una colombiana, una científica, lo ha logrado. Nosotros la entrevistamos en exclusivo en Más Allá, pero eso vendrá después de comerciales.
Continuamos en Más Allá y aquí está Rigo, Esteban Trujillo, Adrián Tepes, que siempre nos sigue. Adrián, muchas gracias por estar ahí, igual que Aníbal Hernández, RPC, Sebastián Muñoz y por aquí Pedro Lombana. Si ustedes quieren seguirme, lo pueden hacer como @cruzescribiente, ese es mi nombre en Twitter y en Instagram, para que me sigan en Instagram y vean mis fotos como @cruzescribiente. Y bueno, una científica colombiana, una brillante científica colombiana, hizo algo que para muchos era imposible. Cogió una especie de gato salvaje que estaba en vía de extinción, que estaba a punto de desaparecer, y logró clonarla, y así la está salvando. Y esta es su historia. Básicamente, desde que yo empecé a trabajar en clonación, que fue en el año 2001, el enfoque era cómo utilizar las herramientas para preservar especies en vía de extinción. Empecé a usar la gata doméstica como modelo y utilicé las células de gatos salvajes pequeños. Entonces, en ese momento fue cuando empecé a trabajar con el African Wildcat, que es el animal más cercano a la gata doméstica. Fuimos muy afortunados porque las gatas quedaban preñadas y nacían gaticos, pero los gaticos se nos morían. Y fue todo un proceso de grupo de entender qué era lo que pasaba con un clon, qué es lo anormal que ocurre con estos clones y por qué se morían, y cómo adoptar técnicas. Por ejemplo, en ese momento nosotros adoptar técnicas utilizadas en humanos, como cuando se trata a un bebé prematuro que tiene problemas de pulmones, que eran los que nosotros teníamos problemas respiratorios muy graves en los gaticos recién nacidos y morían por fallas respiratorias. Producimos a Mr. Green Jeans, que pues fue verde, completamente normal, sin ninguna sintomatología de nada, siendo transgénico y clonado. Y luego esperamos un año para aparearlo, más o menos como a los 10-11 meses, que ya estaba maduro sexualmente, lo apareamos con una hembra que no era transgénica nada y tuvo sus gaticos verdes, lo que demostró que la tecnología era segura y que podíamos usar ese marcador ya dirigiéndolo más específicamente para detectar enfermedades genéticas en humanos, y que el gato podría ser un buen modelo. Las ventajas definitivamente es evitar la extinción, porque cuando se reduce las poblaciones de animales a unos números tan bajos y coger de una posible célula y usar un animal doméstico para llevar a cabo la preñez, nos va a permitir evitar la extinción. Las desventajas, todavía nos falta entender muchísimo más aparte de la reprogramación nuclear. ¿Qué es lo que pasa en ese núcleo? ¿Cómo se hace ese núcleo? ¿Cuáles son todas las partes? ¿Cómo ese DNA se ve afectado por el medio ambiente para mejorar la calidad de embriones que se tienen en ese momento? No me interesa producir un humano clonado, y aunque se podría hacer, si algún país decide que en su legislación no le importa, pues se podría hacer. El clonaje por hacer clonaje no tiene sentido. ¿Cuál es la parte ética y de clonar humanos? Tiene una cantidad de consecuencias realmente serias desde el punto de vista fisiológico cuando se está tratando de producir un clon vivo, porque hay anormalidades en la reprogramación. Entonces, primero es eso desde el punto de vista ya como técnico. Y otra parte es como la parte moral o espiritual que cada cual quiera llevar adentro. Un testimonio exclusivo aquí en Más Allá. Y quería preguntarle al doctor y también al doctor Hernán Bueno. Doctor Yunis, ella clonó un gato que estaba en vía de extinción y además le agregó genes, que es lo que quiero contarle al público, genes de medusa, y ahora brilla en la oscuridad. ¿Lo salvó de la vía de extinción o creó una nueva especie porque es transgénico? Bueno, el hecho de que una especie tenga un gen de más, no podríamos catalogarlo como una especie diferente. Esta es una proteína, se llama proteína verde fluorescente, que ya ha sido utilizada en muchas especies, en cerdos, en ratones, en conejos, de tal manera que uno puede, en la oscuridad y con la luz fluorescente, poder identificar qué animales tienen la presencia de este gen. Nosotros en nuestra dieta comemos a diario
alimentos que son de origen transgénico. El tomate larga vida es de origen transgénico, entonces, y sigue siendo un tomate. Entonces, allí lo interesante, y porque hay un esfuerzo muy grande a nivel mundial, es de salvar especies que están en vías de extinción y otros esfuerzos que hay en recuperar especies extintas. O sea, por ejemplo, en este momento también el mamut, ¿no? Hay laboratorios que están tratando en clonar el mamut, y esto es usando ADN de mamut que se ha recuperado de animales que han quedado congelados en el permafrost en Siberia, y entonces extraer de allí el núcleo por la técnica de transferencia nuclear, colocarlo en óvulos de elefante y luego ver si pueden lograr clonar el mamut. Hasta el momento, pues los resultados no han sido exitosos, sino ya lo habríamos conocido pues por los medios de divulgación científica. Entonces, pues son iniciativas que se están llevando a cabo, pero tienen un propósito, como lo decía la nota, y hay unos principios éticos que se tienen allí y unas limitaciones éticas que se tienen pues que cumplir. Doctor Hernán Bueno, usted es filósofo y a usted le va a hacer las preguntas de filosofía, de la ética. La doctora decía, si algún país quita la ética de las normas, se pueden hacer fácilmente seres humanos. Ella lo dijo, ella clona gatos. Sí. Pero que habría un problema, porque como ella mismo dijo, venían con problemas. Muchos fallarían y tendrían errores porque no se conoce muy bien la reprogramación. Éticamente, ¿qué piensa usted de eso? Depende la intención, ¿no? Habría que mirar si esa reproducción tiene algún tipo de fin más loable frente a una promoción humana que pueda brindarnos algún tipo de ventaja en términos sociales o en términos puramente culturales. Ya de allí a si la intención es, como la ficción nos lo ha recalcado tantas veces, generar unos procesos eugenésicos de exclusión, racistas un poco y de condicionamiento más hacia un ejército, por ejemplo. Un ejército de clones o cosas así. Exactamente. Con independencia de lo que ya el doctor Yunis nos decía de la dificultad que hay de esto. Entonces creo que definitivamente, digamos, desde el condicionamiento ético, habría que ver cuál es el fin de esa clonación. Muy bien. Doctor Yunis, hacía una pregunta hace poco con clonación más allá de los televidentes, y era la siguiente. Si mañana alguien va, por ejemplo, al Putumayo o al Caquetá y descubre un laboratorio clandestino y hay clones, niños clones, esos niños clones no son ciudadanos. Entonces, ¿qué hacen con ellos? ¿Los destruirían? Pues es una pregunta que es pues realmente un dilema muy grande, ¿no? Porque de acuerdo al Código Penal colombiano, la clonación reproductiva está prohibida, ¿no? De tal manera de que aquí sería más un problema de la ley, ¿no? Del sistema judicial, si ya eso existiese, ¿no? Porque como te digo, de acuerdo a la ley, pues no creo que a los individuos irían a eliminarlos, ¿no? Ese es mi pensamiento. Sancionarían a quien lo haya realizado, porque la ley lo que hace es prohibir eso, ¿no? Pero en ningún momento la ley dice que en el caso de que ya esté, entonces que el procedimiento es destruirlos. Destruir a esos individuos, ¿no? Pero esos individuos no son ciudadanos, no. Es que el concepto de ciudadanía lo da, no, se define de otra forma, sí, y señor. Allí es un poquito más la filosofía, lo que te puede decir que es cuál es el concepto. Por ejemplo, no. Lo que en muchos países del mundo dicen las normas es que si encuentra una persona clon, pues debe ser eliminada, dicen las leyes, eso es lo que dicen las normas. En ese sentido, todo aquello que es adulterado debe destruirse por ley, en cuanto a la norma. Pero es que estamos hablando de un ser humano. ¿Es un ser humano un clon? Yo sí creo que es de llegarse a considerar precisamente esa posibilidad, como lo decía el doctor Yunis. Estamos hablando de un ser biológico, no sintético. Y en esa biología estamos hablando de un ser humano como tal, que yo creo que habría que generar ahí excepciones.
Lo más bonito de los dilemas éticos es que nos ponen frente a una auténtica paradoja en donde cualquiera que sea la ruta que se tome va a generarnos complicaciones, complejos. Para eso estamos aquí. Este es un programa para debatir y para aprender. Y hay una pregunta de los televidentes ahí en producción, a ver si la subimos de una vez. Sí, dice Jenny Garzón: ¿en la clonación también aparecen las enfermedades hereditarias del ser original, doctor? Entonces, allí es una cosa que es algo que es muy importante, porque hay bases genéticas para tener enfermedades, ¿no? O sea, uno puede nacer con una alteración genética que determine que tú vayas a desarrollar una enfermedad genética. Pero también uno nace en su genoma, con genes que te predisponen a desarrollar ciertas enfermedades, pero que necesitas la interacción medioambiental, ¿no? Y la exposición a un agente que sea el agente disparador de esa enfermedad. Si eso no se da, no importa que tengas la predisposición, no vas a desarrollarla. Entonces, si uno heredó o si un clon tiene una alteración genética para desarrollar una enfermedad, la va a desarrollar de la misma manera. En el caso de la oveja Dolly, fíjate que es muy interesante porque hacen la clonación de la oveja Dolly y la oveja Dolly tuvo problemas reumatológicos, ¿no? Desarrolló artritis con el tiempo, pero su descendencia no. ¿No? ¿No es? Es algo extraño. No, porque se requieren, las enfermedades, muchas de las enfermedades autoinmunes, entre ellas está la artritis, requieren de ese factor medioambiental que sea el disparador. Entonces uno puede tener la base genética, pero no necesariamente va a desarrollar la enfermedad. Bueno, nos vamos a comerciales, pero allí les vamos a mostrar en el último bloque una noticia que los va a dejar asombrados. Por eso les pido que no se vayan y que tuiteen al máximo con el numeral Clonación Más Allá. Ya volvemos en Más Allá. Y llegamos entonces a la sección de Joana Arenas que se llama Más Allá Plus. Antes de eso quiero saludar a Farid Nazar, Fabio Humberto Santana, Adrián Tepes, Junior Carrillo, que está escribiendo un montón. Junior, un saludo. También está por aquí Andrés Zapata, Carechimba, otra vez que escribe mucho, Nelson Álvarez y Luis Duque y Jorge Isaac. Resulta que Joana está en este momento en el estudio 2 de Red Más Televisión. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban. Definitivamente es que el tema de la clonación es un debate muy amplio y complicado. De hecho, en ningún país del mundo está permitida la clonación humana. Sin embargo, en algunos, como por ejemplo Estados Unidos, está permitida la clonación terapéutica o la clonación médica. En Estados Unidos lo que hacen es investigar a través de células madre para sacar de allí algunos experimentos y resultados, como este. En 2007, un grupo de científicos del Instituto de Estudios Biológicos de California presentaron su primera criatura híbrida. Se trataba de embriones de cerdos a los que le inyectaron células madre humanas y posteriormente fueron plantados en el útero de las cerdas. Se lograron generar 150 embriones de cerdo y una de cada 100.000 células de los embriones era humana. Vivieron tan solo 28 días, pero se alcanzó a confirmar la viabilidad del proyecto que finalmente fue interrumpido por motivos éticos. En febrero de este año, en el encuentro de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, investigadores de las universidades de California y Stanford presentaron embriones de cordero en los que el 0.01% total de sus células podían considerarse de humano. Sin embargo, también fueron sacrificados a los 28 días. En ese mismo encuentro, los investigadores aseguraron desconocer los efectos que podría tener la hibridación en el animal.
Ahí les dejo esos datos que a mí personalmente me parecen muy preocupantes, porque ni siquiera los investigadores saben qué esperar de estos experimentos. Ustedes opinen y saquen sus propias conclusiones y comenten todo lo que quieran a través del numeral Clonación Más Allá. Nos vemos en 8 días. Doctor, ¿preocupante o no preocupante? Porque unos dirán que es un avance, que puedan, por ejemplo, en los cerdos colocar genes humanos para producir órganos humanos, por ejemplo. Sí, bueno, es una, digamos, de las avenidas que se ha explorado los xenotrasplantes debido al déficit que hay de órganos para suplir pues, la demanda en pacientes que requieren, por ejemplo, riñón, páncreas, etc. Pero desde el experimento que terminó con la clonación de la abeja Dolly, fue otra gran avenida, que es la técnica de transferencia nuclear, en la cual uno puede tomar de una célula adulta el núcleo de esa célula adulta y transferirla entonces a un óvulo al cual se le ha extraído su material genético, y a partir de allí estimular esa célula para que se desarrolle, formando lo que sería una célula que tendría la capacidad para formar un individuo completamente idéntico al que donó el material genético desde un principio. Pero lo que se ha utilizado es esta técnica, es para esas células que se llaman células madre totipotenciales, poder en el laboratorio diferenciar esas células para poder generar órganos y tejidos sin tener que recurrir ni a los embriones, y entonces aquí se elimina todo el dilema ético de utilizar embriones de manera humanos para experimentar y para desarrollar estas líneas celulares. Entonces allí se elimina mucho la discusión, y de tal manera que cada uno de nosotros teníamos potencialmente nuestra propia fábrica de generación de órganos a partir de esta técnica de transferencia nuclear para suplir algún órgano que se nos dañara durante el transcurso de la vida, el hígado, riñones, pulmones. Entonces se está trabajando mucho en eso para evitar los dilemas éticos que se dan, por ejemplo, con el uso de xenotrasplantes. Ya vamos a colocar aquí en pantalla una pregunta, pero antes de eso, doctor, recuerdo hace mucho tiempo que había una novela de ficción y unas películas que se llamaban La Isla del Doctor Moreau. Es una pregunta loca que voy a hacer, y era un doctor que mezclaba humanos genéticamente con animales. Después de ver esto, uno dice, ¿será que alguna vez es posible que esto suceda? Éticamente, ¿usted cómo lo ve? No en la manera en la que lo presenta la literatura, o en este caso la ficción, no de esa manera. Es decir, yo creo que los imaginarios que presenta la literatura, el cine, son eso esencialmente, son imaginarios, que a veces, en el caso, por ejemplo, de la literatura de ficción clásica, nos aportan elementos que la ciencia luego retoma para generar unos procesos como Julio Verne, todo lo que... Escriben un libro diciendo que la Tierra van a ir a la Luna en una bala y 200 años después van en un cohete. Y casi que ciertas estructuras básicas de ese cohete estuvieron en los manuscritos de Viaje a la Luna. Esperemos que no sea la futura isla del Doctor Moreau lleno de hombres reptiles y hombres león, pero yo le iba a preguntar una cosa muy interesante que espero que aquí nos la pongan en pantalla de uno de nuestros tuiteros. ¿Se podría clonar órganos para hacer trasplantes? O sea, órganos solos. ¿Yo puedo clonar un hígado solito? Lo que mencionaba previamente, o sea, uno puede, mediante la técnica de transferencia nuclear, generar células madre totipotenciales, y allí, mediante diferenciación, entonces, o inducir formación de músculo, o inducir formación de hueso, o inducir formación de células hepáticas o de células pancreáticas. En eso se viene trabajando mucho hoy en día en el mundo, de tal manera que sí, es algo que se espera que se desarrolle. De hecho, o sea, el tejido adiposo es la mayor fuente que tiene el cuerpo de células madre, ya diferenciadas, pero esas se pueden lograr de diferenciar a llevarlas a estadios previos para que luego entonces poderlas inducir a que formen nuevos tejidos. Esto se ha logrado en muchos tejidos, en otros no es tan fácil. O sea, por ejemplo, la regeneración en el sistema nervioso central no es tan sencilla, pero sí se ha logrado, por ejemplo, y hay trabajos mostrando cómo el uso de células madre en regeneración articular, el uso de células madre en reparación en daño cardíaco, puede ser útil.
Doctor, Fabio Humberto Santana, y por aquí está Adrián Tepes, escriben unas preguntas que yo quiero hacerle directamente. Son estas. ¿Vieron que el gato brillaba en la oscuridad? Sí. Si alguien le hace eso a un ser humano, a un embrión, ¿puede haber un humano que brille en la oscuridad? Sí, claro. Es la introducción de un gen que produce una proteína verde que es fluorescente, es fosforescente, de tal manera de que el organismo que tenga ese gen integrado, pues puede estar en la oscuridad y con una luz fluorescente que lo estimula, entonces podríamos identificar qué individuo es el que no. Pero eso está prohibido. Claro, está prohibido. No puedo a un individuo, No, a un bebé, sí, para que sea un bebé que flote No. o que brille en la oscuridad. Por acá hay muchas preguntas. Dice RPC, dice, ¿hay quimeras? ¿Existían antes las quimeras? Las quimeras son unas criaturas. Cuéntanos qué es una quimera, doctor. Son unas imágenes que el imaginario clásico, sobre todo medieval, nos las regala y son figuras con un poco, por ejemplo, olvidaba el de Harry Potter, que aparece allí una quimera, Es como un mezclar caballo con cara de águila, alas y escamas. ¿Sería errado decir que un animal de estos, un cerdo medio humano, medio animal, medio medusa, es una quimera de la ciencia? Entonces, la quimera desde el punto de vista genético se define como un individuo que tiene en su organismo genomas que provienen de diferente origen, ¿no? Y hay quimeras humanas. Todo individuo que haya recibido un trasplante de médula ósea de otra persona es una quimera humana. Recibió células para no volver a repoblar la médula ósea en caso de una leucemia, una anemia muy severa, pero el resto de su organismo es su genoma original. Entonces esta persona tiene 2 genomas en su organismo. Una persona que recibe un órgano, un trasplante de riñón, es una quimera, ¿no? Obviamente lo que la gente más piensa es en el animal mitológico, el que tiene cabeza de león, patas de cabra, ¿no? Doctor, y muchas gracias por estar aquí en Más Allá, que ya se nos acabó el tiempo. Gracias por venir aquí este domingo en directo. Doctor Hernán Bueno, gracias por estar aquí en Más Allá. Muchísimas gracias por la invitación, Esteban. Y a ustedes gracias por hacernos tendencia en Twitter. Y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.